Pues estamos de regreso en Arica Informa junto con el ex gran maestro de la Logia de Chile, don Luis Riveros Cornejo, además ex rector de la Universidad de Chile. ¿Cómo está una vez más? Hola, buenas noches. Buenas noches a usted y a todos los televidentes. Bueno, de visita en la región para reuniones, actividades con... Reuniones, proyectos en desarrollo con distintos grupos, incluyendo amigos de la Universidad de Tarapacá. Pero una visita breve, pero espero que productiva. Hablé un poquito de lo que está pasando desde la mirada que tienen ustedes, ¿cierto? Lo que está pasando hoy día en el país, hoy día, por ejemplo, está todas las noticias ahí en la Cámara de Diputados y Diputadas con el tema de los retiros del 10%, ¿cierto? El retiro acotado que mandó el gobierno a última hora, que todos dicen, están haciendo lo mismo que el gobierno anterior, ¿cierto? Tratando de parar un poco este tema. Y el otro retiro universal sin letra chica, como dicen los parlamentarios. Claro. Bueno, yo creo que es una discusión política, en primer lugar, ¿no es cierto? Estrictamente. Yo creo que los retiros hoy día tienen menos justificación que lo que tuvieron antes. Porque hoy día la gente más pobre, que es la gente que más necesita recursos para enfrentar sus distintas situaciones, es la gente que ya no tiene fondos que retirar. Y entonces crea una sensación de inequidad, ¿no? Por una parte. Y por otra parte, yo creo que lo que tenemos que pensar como sociedad es que lo que estamos haciendo es decirle a las personas, a los ahorrantes, los fondos previsionales, que saquen su ahorro para poder gastar. Y eso no es una buena idea, porque en definitiva esos ahorros financian algo que tiene que producirse, ¿no es cierto?, que son las pensiones futuras. Y la pregunta es, ¿quién va a financiar esas pensiones más tarde? Estos políticos no, porque esto se va a producir 10 o 15 años más tarde, y entonces se va a discutir quizás qué alternativa para financiar un monto muy significativo de recursos y que obviamente van a alimentar un fondo de pensiones que ya está bastante disminuido y con pensiones que en promedio son bastante misérrimas. Entonces estamos disparando, como se dice, chuteando un problema hacia el futuro. Y yo creo que eso es muy importante para poder tomar una decisión. Ahora, siempre, naturalmente, ¿no es cierto?, uno dice, mire, las personas tienen necesidades, quieren hacer esto, lo otro, hay que ayudarlas. Bueno, pero para eso se crearon y se deben crear, digamos, mecanismos focalizados de recursos dirigidos a esas personas. No me parece tampoco esto de que el retiro sea para ciertos usos. ¿Cómo certificamos eso, por ejemplo? Claro, que yo puedo retirar del fondo de pensiones para poder pagar una deuda o para poder pagar las tarjetas de las casas. ¿Cómo certifico eso? Eso va a significar colas y colas de gente tratando, ¿no es cierto?, de tomar sus fondos para usarlo. Me parece a mí que no es una buena idea, no tiene un sentido práctico, no tiene un sistema de administración adecuado. Entonces yo creo, digamos, de que esta discusión debiera cambiarse de giro y debiera ser el gobierno está o no dispuesto a poner más bonos sobre la mesa para ayudar a las personas que efectivamente lo necesitan por su nivel de ingreso, su estatus ocupacional, y no hay que olvidar también la parte macroeconómica. Estos retiros alimentan un poquito más la inflación porque le metemos más recursos a la economía y la inflación es el impuesto más perverso para los pobres, porque le metes la mano al bolsillo y le sacan los recursos, digamos. ¿La clase media es la que más sufre esto? La clase media es la que más sufre y naturalmente los más pobres. Exactamente. ¿Y cómo ven ustedes, cierto, estas primeras semanas de la instalación del gobierno actual? Bueno, yo creo que es muy temprano para evaluar un gobierno, o sea, eso lo hacen los políticos. Yo que vengo de la academia, digamos, tenemos una manera un poquito más pausada de examinar estos problemas. Este gobierno lleva muy poco tiempo y no podemos decir, mira, el gobierno está mal, el gobierno está bien, ¿no es cierto?, porque ha cometido errores de esto, lo otro. Y todos sabemos que los gobiernos, sobre todo gobiernos de personas más bien inexpertas en política, que no es una crítica, naturalmente, cometen, digamos, todo tipo de faltas, ¿no es cierto?, y hay cierto desorden, están aprendiendo, digamos, el rodaje, el tejimaneje. Por lo tanto, yo creo que hay que esperar, digamos, unos 6 meses para evaluar efectivamente al gobierno. Los chilenos somos muy críticos. Hoy día vi que cayó nuevamente la aprobación del gobierno de forma significativa. 50 y tanto %. Sí, entonces, claro, es una reacción un poquito visceral, un poquito sobre la marcha. Yo creo que hay que esperar un tiempo, digamos, para evaluar con objetividad.
con la mayor objetividad posible. Claro, y en los próximos meses seguramente vamos a comenzar a ver también algunos mirando, ¿cierto?, los 4 años para ver los candidatos, ¿cierto?, cómo se van candidateando. Este país es así. Es el carrusel político, o las sillitas musicales, exacto, que es otra versión. Señor Rivero, hace muy poco usted lanzó un libro, sí, que tiene que ver justamente con todo lo que estamos conversando, todo lo que está viendo en el país, y llamó mucho la atención, y yo quiero aquí, no sé si usted me va a decir correcto o incorrecto, de que hubo muchos invitados, ¿cierto?, de la ex Concertación, el expresidente Ricardo Lagos, y que en algunos medios se hablaba de que esto, más que el lanzamiento, fue como un pretexto para reunirse y para ver con preocupación lo que está pasando hoy día con la convención. Y especialmente con uno de los temas que tiene que ver con el régimen político, donde hoy día se ha anunciado, ¿cierto?, la disolución, la suspensión del Senado por una nueva Cámara, la Cámara de las Regiones. Y esto se hizo en el barrio Yungay, que hoy día, ¿cierto?, vive el presidente, y en una peluquería que conocía a nivel nacional como es la francesa, la peluquería francesa. ¿Es cierto, no sé, que se reunieron, conversaron un poco sobre eso? Sí, efectivamente, pero fue una invitación que yo hice de manera muy transversal. Había ahí un ex ministro de la derecha, el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Felipe Errázuriz. Había otra persona de la democracia cristiana, Soledad Alvear, un ministro que es socialista, otro del PPD, ¿no es cierto? El expresidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmech, que no está adscrito a ninguna de estas cosas, ¿no es cierto? Y 2 académicos, uno el Premio Nacional de Ciencias Sociales, José Rodríguez Elizondo, y otro Fernando Montes, ¿no es cierto?, que es un jesuita que fue rector de la Universidad Alberto Hurtado, o sea, más transversal, y el presidente Lagos, porque el propósito era escuchar los planteamientos del presidente Lagos frente a nuestros planteamientos de inquietud, de cómo estaba marchando este rearme del país. Y todos coincidimos, digamos, de que la Convención Constitucional fue convocada para crear un sentimiento de unidad nacional y no de desunión nacional, primera cosa. Segundo, para atender las prioridades que reclamaba la gente. Vamos hablando del año 2019, sí. Reclamaba la gente pensiones, salud, educación y seguridad. Esos temas han permanecido básicamente ausentes. Entonces estamos como construyendo un país distinto sobre la base, digamos, de una gran cantidad de ideología. Eso es preocupante. Es preocupante, me dicen, mira, va a desaparecer el Senado, muy bien. Y resulta que los carabineros ahora van a ser civiles, no carabineros, ¿no es cierto?, como una fuerza militarizada. Además, este va a ser un Estado plurinacional en que existirán estados independientes que serán las regiones del país. Y luego entonces uno dice, bueno, y además la Corte Suprema se transforma no en un poder del Estado, sino que en un sistema judicial, así básicamente como el registro civil, más o menos, ¿no? Entonces uno dice, nosotros no queríamos esto. Francamente yo no quería esto, yo lo que quiero es una constitución que nos sirva para mirar los próximos 30 años y no rearmar, reconstruir el país. Porque francamente, digamos, esa es la sensación que a uno le queda. Y por lo tanto esa discusión giró en torno a esto y a las alternativas que hay. Por supuesto, el presidente Lagos hizo un punto que después lo ratificó en unas declaraciones, que a todos nos gustaría aprobar esta nueva constitución. Pero para eso tienen que darse condiciones en términos del contenido, de las proyecciones, de los fundamentos, ¿no es cierto?, de estos cambios constitucionales que se están proponiendo. Y ese es el problema. Me parece que eso no ajusta con el sentimiento, ¿no es cierto?, que creo yo es mayoritario del país, de encontrar un camino de unidad para poder, ¿no es cierto?, avanzar hacia el futuro. Hay encuestas que, no solamente una, sino que son varias encuestas que señalan que hoy día prevalece más el rechazo que la aprobación de la nueva Carta Magna, que se va a votar en septiembre, por supuesto. Lo cual constituye un fracaso para el país, si miremoslo objetivamente. El país creó esta instancia y aprobó, ¿no es cierto?, la idea de sacar adelante un proyecto constitucional en las condiciones en que se diseñó, y resulta que después de eso los chilenos decimos no, ¿sabe?, rechazo. Es un fracaso. Un fracaso que además envolvió recursos importantes, ¿no es cierto? No fueron un chiste de unos pocos pesos, ¿no? Entonces creo yo que hay un minuto, ¿no es cierto?, de razonar sobre esto. A mí me parece que esa es hoy día la responsabilidad del gobierno. Sentarnos a razonar sobre lo que estamos haciendo. Si no se trata de entrar a un camino sin salida de usted lo aprueba o lo rechaza. Eso me parece a mí que es insensato.
para un país que tiene que tratar de modificar, ¿no es cierto?, algunas cosas, mirar hacia el futuro con cierta racionalidad. Creo que eso no lo estamos logrando, entonces eso es preocupante. Don Luis Riveros Cornejo, muchas gracias por acompañarnos. Siempre es grato conversar con usted, conocer una mirada distinta, ¿cierto?, lo que está pasando hoy día en nuestro país y para que lo pongamos también, para que la gente pueda saber, ¿cierto?, el pensamiento de mucha gente que hoy día de lo que está viviendo, tanto la convención como lo que se está viviendo en el gobierno y en el país a nivel nacional. Exactamente, muchas gracias por la invitación y yo creo que todo lo que puedo decir, ¿no es cierto?, es que hay que llamar al país a la reflexión. Una reflexión constructiva, por supuesto, ¿no es cierto?, respecto a lo que queremos para el Chile de los próximos 30 años. Porque yo no quiero legarle a los niños de hoy lo que estamos viviendo hoy día, que es producto de un gran desorden, inconformidad, insatisfacción, protesta. No quiero legarle eso a los niños del futuro. Quiero legarle una sociedad en calma, una sociedad que está transitando hacia su desarrollo, una sociedad en que prime los derechos y la justicia. Y creo que eso es lo más importante, digamos, de garantizar. Muchas gracias, que esté muy bien. ¿Por qué, pues? Hemos conversado con el ex gran maestro de la Gran Logia de Chile y ex rector de la Universidad de Chile, don Luis Riveros Cornejo. Vamos a una pausa y estamos de regreso.